hay una serie de plantas que son alucinógenas, desde el peyote, los hongos, setas, como la manita muscaria, como la ayahuasca, etc. Y todas ellas tienen el denominador común de producir un efecto alucinógeno. Yo soy una defensora total de las drogas enteogénicas. Son drogas que, su palabra dice, te ponen en contacto con tu Dios personal. Es muy difícil para un médico hoy hablar de que estas sustancias producen adicción, física y psíquica. Y de las dos adicciones, la física es la somática, la del cuerpo, y la psíquica es la psicológica, es la psíquica la más importante. Por lo tanto, no es una adicción en el sentido de la adicción a la heroína, la adicción a la cocaína o a las anfetaminas. Com os enteógenos, não só a ayahuasca, como com San Pedro, com a mescalina, peyote, psilocibina. Eu lo vejo assim, o homem é como uma cáscara de ovo, não um ovo cerrado. Para viver, para encontrar o que é maior, há que romper essa cáscara, há que sair desse ovo chamado homem. El fin de semana realmente fue encantador, como de costumbre, y lo mejor de todo es ver que cada año somos más gentes las que acudimos a citas parecidas. Este año en Ruesta ha sido desde luego una demostración clarísima de cómo las cosas se pueden hacer con un mínimo de infraestructura y con muy buena voluntad y sin crear ningún problema ni a la sociedad, ni a los pueblos que nos rodean, ni a la gente que está por allí. La policía que le interesa, o sea, que no plantes, que compres en el mercado negro, no se definen. Normalizarlo como los tomates o como la patata, como sea, vamos. Tapándote con el que te lo prohíben, porque no puedes fumar, a la vez evitan el que eso se haga industrial y entonces se quiten las fibras, se dejan de cortar árboles y se dejan de hacer otros males a la tierra, porque es la planta madre por excelencia, porque pueden sacar muchos medicamentos, muchas cosas que cualquier otra planta y no sé por qué la tienen ahí, enterrada. Esta es la tercera edición de la Cannabis Parade. La Cannabis Parade es un encuentro que tenemos anualmente los miembros de una página web que es Cannabis Café. Esta página se formó hace unos 3 años en torno al tema del cannabis, no solamente al cultivo, sino también temas médicos, semillas, esquejado, abono. El partido está ya aprobado a lo que es el nivel nacional. De momento, pues bien, está constituido. Vamos a aprovechar esta Cannabis Parade que han organizado la Asociación de Internautas de Cannabis Café para sentarnos los grupos que pertenecemos a la FAC y todo aquel que quiera unirse a discutir sobre una posible creación de un partido del cannabis a nivel estatal para concurrir a las elecciones europeas. Como punto para empezar, decidimos empezar por Valencia capital. Y en 15 días desarrollamos una campaña electoral en plan callejero por las zonas de gente joven, de bares, y en 15 días conseguimos 4.177 votos en el municipio de Valencia. A mí mucha gente reconoce que la marihuana les ha cambiado la vida desde el punto de vista que ya no solo les atrae fumar, sino que lo que les atrae es cultivarla y ver cómo crece una nueva vida y cómo florece y cómo eso va para adelante y toda la bondad que todo ello lleva alrededor. La manita muscaria es una seta que crece en bosques de alrededor a partir de 800 metros, 1000 metros. Es una seta que crece en simbiosis con determinados árboles. La amanita muscaria, concretamente, suele crecer en simbiosis con los abedules, con el pino negro, básicamente con estos árboles. Es una seta que se ha asociado tradicionalmente a los enanitos, a los gnomos, a estos seres mágicos. Su principio activo se llama la muscarina y la muscarina va a actuar sobre un sistema que llamamos colinérgico. El efecto de la muscarina es muy diverso, muy amplio, puesto que afecta al funcionamiento de las vísceras, al funcionamiento del corazón, al funcionamiento, por ejemplo, de la apertura o cierre de los vasos, de la frecuencia cardíaca, etc. La precaución es conocer exactamente la dosis para que sea psicoactiva en el sentido deseado, sin que llegue la toxicidad a producir daños mayores, como por ejemplo un coma muscarínico, una pérdida de sentido, etc.
Entonces, una norma que farmacológicamente está aceptada como buena es la de nunca tomar más de 20 gramos de seta seca en una sola ingestión o en una sola dosis, ¿no? Esta alucinación, pues podemos decir que no es muy diferente a la alucinación que puede tener un psicótico. Pues hay una primera fase del efecto, que es una fase muy cinética, muy de moverse. La persona tiene muchas ganas de saltar, de reír, en fin, de moverse, ¿no? Y a esta primera fase del efecto de la manita muscaria probablemente se debe este carácter tan trabajador y tan activo que tienen los gnomos en todas partes del mundo. Una segunda fase podríamos llamarla de modificaciones visuales. La persona tiene la sensación que a su alrededor todo crece, se hace grande, pero sin perder la relación con el contexto. Es decir, que uno tiene la sensación que uno mismo empequeñece o que el contexto se hace grande, pero no en el sentido de una alucinación que se impone al entorno, sino que uno se da cuenta que son propias modificaciones visuales. La última parte del efecto embriagante de la manita muscaria, que es el propiamente visionario, es decir, que la persona intoxicada tiene la sensación de visitar mundos distintos del habitual, de visitar seres, tal vez personas lejanas. Esto ya depende de cada contexto cultural y de cada persona. Es decir, los chamanes siberianos, por ejemplo, y los indígenas siberianos todavía de diversos grupos étnicos, pues dicen que toman la manita muscaria para ir a visitar el mundo de los espíritus, el mundo de las almas de los difuntos, etc. Los hongos psilocíbicos son otra familia, tienen efectos completamente distintos de los hongos muscarínicos. Han originado o están relacionados con tradiciones distintas. Aquí, como podréis observar, tenemos varios ejemplares de Psilocybe cubensis, estofaria en este caso, ¿no? Que sería una variedad originaria de Cuba. Las dosis activas varían mucho, ¿no? Una dosis llamada enteogénica podría variar de los 5 o más gramos para arriba. Esto sería un viaje considerado, pues, viaje auténtico. Pasa que hay mucho consumo recreativo que con medio gramo o 1 gramo de setas secas, estamos hablando de setas secas, sería una dosis recreativa y sin riesgo de alucinaciones. Aquí lo utilizamos mucho a modo recreativo, ¿no? En infradosis, como estaba comentando antes, y siempre acompañadas, ¿no? de personas agradables, en contextos agradables. A grandes dosis luego ya estaríamos hablando a lo mejor de un tipo de experiencia o de viaje que sería más a lo mejor individualizado, ¿no? Si estás bien, también las setas te van a sacar bastante lo bueno de ti. Si en este caso pues moralmente, anímicamente pues estás mal, mejor ni tomar esta droga ni ningún tipo de droga. En una ocasión yo me definí como un resto del 68, ¿no? Realmente fue un momento de libertad, un momento de ilusión, un momento de alegría, un momento de pensar que la sociedad se podía cambiar. Yo entonces tenía 20 y tantos años, yo ya entonces fumaba marihuana, ya la había visto plantada en Madrid, en jardines madrileños, y me pareció que realmente que podíamos cambiar un poco la sociedad. Y hoy me pregunto, ¿qué ha sido de todos nosotros? A mirar cómo están y verles el sexo y quitar un macho que tengo por ahí y todas esas cosas, ¿no? Yo cultivo marihuana para mí, para mi placer, para mi consumo y sobre todo que tengo una familia muy grande. Mi hija es consumidora súper habitual como yo, se ha criado entre marihuana, ha nacido gracias a la marihuana. Yo en el parto lo único que usé antes, después y antes y medio fue marihuana y sobre todo mis compañeros de la asociación también tienen disfrute amplio de lo que yo cultivo. No es mi plantación, es la plantación del grupo, es la plantación de la vida, esto es la vida, esto es el jardín de la alegría, ¿no? Tengo ya localizado al macho, así que está aquí, arriba, cuidado, nos mate. Lo que pasa es que hemos marcado con un estigma la palabra droga a una serie de sustancias que por razones de comercio internacional no están legalizadas.
Y parece que hay mucha información, pero hay muy mala información. Y la gente que quiere tener buena información tiene que dedicarse a buscar. En ese sentido, en Internet hay un campo muy extenso porque hay toda clase de información y hay muy buena información también. Y las drogas, las mal llamadas drogas, o sea, la heroína, la cocaína, el cáñamo, que el cáñamo no es una droga, lo único que es droga dentro del cáñamo es uno de los alcaloides que acompañan al cáñamo, que es el THC. Y esa es la única sustancia que es una droga ilegal y es por la cual se prohíbe todo. Pero esas son unas razones que están al margen de las drogas. La prohibición del cáñamo no tiene nada que ver con la ética ni con la moral, no tiene que ver nada más que con el dinero. Qué tonta, ahora no lo encuentro. Fíjate, esta y esta son las mismas plantas y como tú bien ves, esta otra es mucho más frondosa, mira, tiene diferentes ramificaciones, mucho más ancha, y esta es mucho más alta y esbelta. En general los machos se quedan como más altos y esbeltos con los troncos más gruesos y las hembras solemos ser más rechonchitas, ¿eh? Y entonces es una de las cosas que te da, pero bueno, la genética ya te empieza aquí en los nacimientos, empiezan a salir las flores macho que están ahí. Yo creo que la prohibición es el más tremendo mal con que nos enfrentamos, no solo los usuarios, sino sobre todo los padres. Yo como madre sé que la prohibición y la mentira que rodea la prohibición es la peor línea de educación para los hijos. Así. Procuramos, si no es muy grande, procuramos sacarlas desde la base. Y yo con mucho cuidadito ya las saco apoyadas hacia el suelo y las llevo a mi almacén para utilizarlas después en preparar alcoholes para friegas, aceites para masajes contra los dolores reumáticos, etcétera, etcétera. Lo que tienes que dejar es esto verde, nada más este trozo verde de aquí. Este borde verde es el que contiene mescalina, el resto no. Y este de hecho contiene el alcaloide que hace que vomite. Todo esto viene de zonas de Valencia, de zonas de aquí más costeras, o sea, de zonas más del Mediterráneo donde el clima es un poquito más bueno. Y en Canarias también hay muchos. Estos son unos Trichocereus peruvianus, una variedad nombrada la Blue Form y es originaria de la zona de Ecuador, Perú, Bolivia. Son cactus, todos ellos provienen de esquejes, de plantas que tienen unos 30 años, ¿no? Que fueron plantadas por aquí pues, hace unos entre 25 y 30 años. Y ahora son de un tamaño de unos 5 metros de altura aproximadamente y de los cuales les cortamos las puntas para poderlos reproducir. San Pedro sería un nombre genérico, ¿no? Popular, que se le da a diferentes variedades de este tipo de cactus, ¿no? Hay Trichocereus pachanoi, Trichocereus peruvianus, Macronomus, Britchesis, y todos son muy parecidos, ¿no? Y pues, les denominan San Pedros. También dicen que era porque San Pedro guardaba las llaves del cielo, ¿no? Permite además el crecimiento por esquejes, bebe mucha agua, no es un cactus al uso que tenga que tener un clima de secano, con lo cual pues permite el cultivo por el profano. Hay cierta leyenda que no es tanto leyenda, que es realidad de los vómitos que provoca la ingestión de la mescalina. Es cierto, hay determinados alcaloides en las plantas que contienen mescalina que provocan el vómito. Para evitar esto lo que hacemos es intentar que la parte que nos comamos del cactus sea exclusivamente la parte que contiene mescalina, que en este caso y en este cactus es la parte verde. La piel más verde que se ve, se desecha lo blanco, el cuerpo del cactus y sobre todo, y lo más importante, esta piel blanca, el pelagio, que es la que contiene dicen que contiene el alcaloide emético, el que provoca el vómito. Insisto en que esta es la parte que hay que desechar. Entonces hago un corte. Bueno, ahora una vez tengo el cactus ya cortado, les realizo unos nuevos cortes en la parte inferior, también así en forma como si afilara un lápiz, para que también se sequen aquí y puedan enraizar mejor. Lo vamos a dejar para que se pueda secar. Y cogeremos este que vamos a proceder a plantarlo. Esto es una mezcla de tierra que está compuesta por una turba rubia del Báltico que se seca rápido y prácticamente arena de río. Es como una LSD amplificada,
Es un amplificador, pero a la vez es muy visionario. Es decir, te vas a encontrar con visiones, ojos cerrados y ojos abiertos, que es lo que más suele disturbar al neófito. Generalmente con los hongos la experiencia la cortas al abrir los ojos y puedes controlar el viaje. En el caso de la LSD y otras triptaminas, el viaje no es tan controlable y sobre todo es muy visual, ¿vale? Y bueno, pues no es para novatos, ¿vale? El tema de las experiencias con enteógenos. La única prevención que hay que tener, y parece una perogrullada, es el famoso set and setting. Es decir, el cómo estés tú y cómo sea tu entorno. El cómo estés tú es bastante lógico. Es decir, esto es un amplificador. Es como si te colocan una tapa de potencia en el cerebro. Igual que amplifica el sonido de los pájaros, la música te parece algo increíble, los colores, también los malos rollos. Si tú tienes algo que te está rondando la cabeza, pues igual le da al cactus o a lo que sea por agarrarse a ese algo y te da el mal viaje. Creo que hay gente que no le gusta perder la cabeza, eso es algo muy típico y muy occidental. Muchas veces ese miedo es Matrix, la píldora roja o la píldora azul. ¿Quieres saber la verdad o no? Bueno, pues esto es la píldora azul, o la roja, ya no me acuerdo cuál era. Esto es lo que te hace ver y salir de Matrix. Lo otro es seguir en la realidad, muy bien. ¿Quieres cuestionarte las cosas o no? Ensina as leis que governam em la selva. Mostra-nos as leis que governam em la selva. Maestrito, La ayahuasca le llaman la liana de la muerte por la própria experiência de tomar a ayahuasca mesmo. Porque creio que quando uno diz que a ayahuasca lhe correu, que tem uma experiência, essa é a experiência que digamos de iniciação, de entrar neste mundo, nessa estranha realidade, não? Há também muito a sensação da morte. E também lo chamavam os índios assim porque a ayahuasca também lhe permite contato com aqueles que já se foram deste mundo, não? Ayahuasca es la palabra que se usa para denominar una pócima, un brebaje, que se elabora a partir de un mínimo de 2 sustancias vegetales. Al principio psicoactivo propiamente dicho de la ayahuasca es la dimetiltriptamina, que en química se conoce con el acrónimo de DMT. Dimetiltriptamina es una sustancia que también generamos endógenamente los seres humanos, o sea, de forma natural, con lo cual cuando uno consume ayahuasca está en el fondo sobreponderando cierto proceso químico y farmacológico que se da de forma natural en nuestro cuerpo. El otro ingrediente es alguna planta o alguna semilla que contenga algún inhibidor de la monoaminoxidasa. Há uma teoria que habla que a ayahuasca mesmo seria aquela primeira planta que estava no paraíso, que era a árvore proibida, a árvore da vida. Se la habrá llevado. En el caso del cannabis solamente hay el THC, el tetrahidrocannabinol, que sepamos que sea psicoactivo. Pero además de eso hay otros 70 principios activos y cuando se queman, esos 70 pueden aparecer otros 400 principios activos. La primera pregunta era por qué esas sustancias actúan sobre el cerebro humano para producir una serie de acciones. Entonces se descubrió que en el cerebro hay una especie de receptores, lo que se llaman los receptores cannabinoides, que son una especie de cerradura donde entra el cannabinoide de la planta, de la marihuana, una vez que el individuo consume, y esa entrada en esa llave específica, en esa cerradura específica, pues ejerce una serie de acciones. Por lo tanto, el THC es una sustancia muy vieja, estos receptores son muy viejos y probablemente puedan tener algo en común, el hecho de que puedan interaccionar uno con el otro. El Poder Judicial y el Poder Político no reconoce a la marihuana como medicamento, la marihuana como planta. Lo que es los principios activos de los cannabinoides que están aislados, el THC, el CBD, todo eso sí se ha estudiado bien con ellos y entonces se ha descubierto el beneficio terapéutico que tienen esas sustancias. Muchas veces es que me cuesta trabajo creer
de la mejoría que tiene y sobre todo lo sorprendente que es ver una señora de 70 años que nunca ha fumado tabaco, que nunca por supuesto ha fumado porro, que incluso ha pensado que los porros, pues eso, que es una cosa muy mala, que es una droga maligna que te lleva a violencia y a drogas más peligrosas, y que te reconocen que le va de maravilla, que muchas veces tienen que dejar la medicación normal que están tomando. Van a tener dos caras de la misma moneda. Una cara que podemos decir negativa, como droga de abuso, estamos hablando del hachís, de la marihuana, van a tener la cara negativa y van a promover una serie de cambios indeseables en la memoria, en la motricidad, en distintos aspectos. Pero también podemos obtener la otra cara de la moneda, en sentido positivo. De modo que los cannabinoides potencialmente pueden tener un uso terapéutico y ser útiles en el aumento de la memoria, en evitar, por ejemplo, tumores malignos, alteraciones en la motricidad, los tratamientos antiparkinsonianos. A mí me ha pasado pues gente que me dice, no, yo es que no me quiero drogar, y me enseñan el brazo y la vena como si el cáñamo fuera una sobredosis de cualquier tipo de inyectables, ¿no? Pero no es necesario fumar si no se quiere, puesto que uno de los pocos contraindicaciones que tiene la marihuana es el fumar. Fumar cualquier tipo de hierba crea una combustión y esa combustión obtura los pulmones. Entonces hay muchas formas de beneficiarse de los alcaloides de la marihuana y del cáñamo en general sin necesidad de fumar. Las dos principales vías de extracción de los alcaloides del cáñamo son bien por una materia grasa, como puede ser la mantequilla, o bien a través de un alcohol, como puede ser este alcohol de destilación casera. Yo suelo poner un promedio de 20 gramos de buenas flores en 1 litro de un buen aguardiente o de un buen alcohol. Las dejo a macerar dentro de esta botella bien cerrada en un lugar oscuro y las saco, a ser posible, 2 veces al día. Las agito bien para que se disuelvan todos los alcaloides y las vuelvo a dejar reposar hasta la siguiente toma. Dependiendo luego para qué las quiero usar, les añado diferentes otras especies según sean para dolores reumáticos o artríticos, o sean para dormir. El chamán es el individuo especialista en hacer de puente entre el mundo de los espíritus o de los poderes invisibles y, propiamente hablando, el mundo de los humanos. Entonces el chamán viene a ser un individuo inspirado, visionario, carismático, generalmente muy experto en estados modificados de conciencia, en el manejo de las emociones, en el manejo del alma humana, de la psique humana. Hay muchas formas de plantearse el tomar la ayahuasca. Hay que verla dentro de un contexto, como una herramienta. Y como tal, pues lógicamente lo importante no es tanto el qué cantidad se toma o si se toma ayunas o si se toma después de haber comido o si se toma de blanco o si se toma de verde. Creo que lo más importante de todo quizá es elegir la acompañado con quien la tomas. Si yo tomo ayahuasca con Tulio, por ejemplo, me encuentro en una situación donde no tengo que estar a la defensiva o donde no tengo que estarme protegiendo de nada. Sí, no es una cosa como para andar jugando. No se puede tomar así indiscriminadamente. La ayahuasca es una cosa que hay que tomarla muy bien, sabiendo cuándo, cómo, con quién
Y luego, claro, procurando ir afinando las dosis, porque cada cual tiene sus dosis. Sí. Un buen chamán mira a los ojos y sabe más o menos, bueno, aparte del peso y eso, que también se tiene en cuenta lo que necesita cada cual, ¿no? Entonces también pregunta, ¿no? Tulio a veces nos pregunta, ¿cuánto quieres? Uno parece ser que se distrajo y abrió la boca inconscientemente y se convirtió inmediatamente en un tigre. Pero así. Porque es que lo ves. O sea, realmente es que el individuo que está poseído por esta fuerza la manifiesta abiertamente. Sí, aparte de rugir y de hacer ademanes de tigre, o sea, de atacar, hacer que ataca, es que se le puso... él tenía su cara humana, indudablemente no era ningún tigre, pero no sé si inconscientemente o qué, se le formó como un pico aquí con el pelo, un pico que le daba todo el carácter de un felino, todo el carácter de un felino. Y le duró hasta el día siguiente y estuvo un poco zombie 2 días más. Yo no sé, yo creo que es sencillamente que uno se siente inundado por las fuerzas del inconsciente, ¿no? O sea, que hay algo muy básico que se apodera de ti. Ellos tenían un vacío, o sea, había un momento en que ellos desaparecían del mapa y aparecía el tigre en su lugar. Era una sustitución auténtica de personalidad. No solamente era peligroso espiritualmente hablando, o que lo estaba pasando mal, o que todo eso, que además estaba ahí, sino que es que realmente yo lo veía como un peligro físico, o sea, como yo sentía la posibilidad de ser agredida por esta persona, ¿no? Puede tener un efecto relativamente permanente o incluso absolutamente permanente. O sea, puede ocurrir desde que estás una temporada, pues como le pasó a este chico, haciendo una conducta un tanto, digamos, extraña, a pasar a mayores y quedarte colgado para toda la vida. En determinadas personas prepsicóticas puede descubrir un brote psicótico que ya se hace permanente. Naturalmente para eso tienes que ser un prepsicótico, ¿eh? Lo que se está haciendo bien es que somos muchos y dentro de que somos muchos poco a poco se va acercando todo tipo de personas y necesitamos utilizar mucho las opiniones de muchos consumidores que son gente conocida en el mundo del arte, escritores y gente de cine y gente de teatro y pintores que son consumidores habituales, pero que como ellos no tienen ningún problema en encontrar lo que desean, pues salir del armario es un poco... Y entonces lo que no se está haciendo bien es hacer una labor conjunta de todas las asociaciones, dejarnos de pequeñas rencillas personales, de pequeños celos de grupo y de intencionalidad. En realidad todos tenemos el mismo interés, normalizar la planta del cáñamo. Es inaudito que tengas permiso para fumar si plantas, o sea, no estás comprándolo en el mercado negro. Se supone que lo que a ellos les interesa es quitar el mercado negro, pues les interesa que dejar plantar, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Gracias a Dios puedo comprar cantidad un poco más grande para no tener que desvelarme, ¿no? Para que la gente no me tenga que señalar, mira, es que este está en tal sitio comprando porque es que resulta que fuma. Que no haya necesidad de ello, ¿no? Que pueda ir y fumar calidad, ya que la pago. No estar fumando mierda porque, no sé, unos señores hipócritas con historias más gordas que tapar necesiten esto en las noticias pues para tapar esas cosas. Si te digo que no quiero que salga mi cara es porque trabajo cara al público. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que alguno pinche un día tu canal y me vea como su colega del comercial se fuma porros? Pues no. Vienes aquí, hay bastante gente, pero no salen del armario, no hay un mogollón de gente que fuma a escondidas, que por trabajo o por lo que sea, ¿no? Por su vida social, pues... El trabajo es el trabajo y yo no sé los demás, pero yo lo valoro mucho. Tengo un trabajo que me gusta, ¿sabes? Y no me la juego por nada. Igual que no me fumo un porro antes de ir a trabajar, ni durante el trabajo. Vivimos una hipocresía tremenda porque señalamos, etiquetamos y todo lo demás está hecho, ¿no? El ocultar la realidad de pues no de esto, de todo, ¿no? Pues véase programas basura, véase fútbol y en cambio pues esto, ¿cachis? Algo que mata a gente, efectivamente, no más, no menos que pueda matar el alcohol o que pueda matar la guerra. Pero bueno, somos ilegales, porque esto es ilegal. Otros están enganchados a los culebrones o al bingo, cada uno está enganchado a lo que le toque, al coñac, ¿no?
Yo fumo. Hasta hace relativamente poco se discutía la capacidad de adicción de estas sustancias, pero a partir de los años 90 hemos puesto de manifiesto, entre otros nuestro grupo de investigación, que efectivamente hay un síndrome de abstinencia a cannabinoides y que hay un circuito de este síndrome de abstinencia muy similar a otros síndromes de abstinencia, como es el del alcohol o como es el de la morfina. Lo que ocurre es que no es un síndrome de abstinencia tan rápido y tan llamativo como otras drogas, porque el THC tiene la característica de depositarse en tejido graso. Y este tejido lo absorbe, lo acumula y lo va desprendiendo poco a poco. De manera que para que se consiga un síndrome de abstinencia, pues es mucho más difícil que se ponga de manifiesto en el cannabis, puesto que se acumula, que por ejemplo en la heroína o en la cocaína, que no se acumula, que se elimina muy rápidamente. ¿Por qué no puedo fumarme un canuto como otro toma un sol y sombra? Porque a los niños ven el sol y sombra también. Y beben alcohol. Pero sigue el sol y sombra ahí. En cambio esto, pues nada. Yo pues bueno, pues fumo en el trabajo porque sinceramente es incompatible. Es muy característico el que el cannabis, el consumo de cannabis, altere la percepción de la memoria. No, sobre todo la memoria a corto plazo. Esto es muy característico en el consumo agudo, muy característico. Pero sobre todo donde producen secuelas es en el consumo crónico a largo plazo. Probablemente los clínicos suelen indicar que entre el orden de 8 a 10 años de consumo moderado pero crónico del cannabis suele haber alteraciones irreversibles de la memoria. Pero también es importante saber que los cannabinoides pueden alterar la memoria en sentido positivo. Pero si lo que hacemos es fármacos que antagonizan el efecto de ese cannabis o de otros cannabinoides, puede alterar la memoria en sentido positivo. Ya está hecho. Ahora el que sujeta la cámara se lo enciende. Pero por si lo ven tus padres. Salimos de Madrid, un grupo de amigos, y venimos aquí a Campillo de Ranas a tomarnos un San Pedro, una medicina como dicen algunos, y a descansar y a meditar un poquito. Esta noche nos vamos al campito, tenemos pensado dormir al raso, nos vamos simplemente con sacos de dormir y bueno, y la idea ya esta noche hacer un poquito de régimen para preparar el cuerpo para recibir al San Pedro. Es un una planta bastante durita. Tenemos pensado tomarlo cerca de la 1. Vamos a ser unos 9 o 10. La mayoría ya han tomado, hay unos cuantos que aún no. Y los que ya han tomado, pues vamos a estar vigilando un poquito a los que no. O sea, cosa que les dé un poquito de ansiedad, un poquito de nervios. Vamos a ayudarlos a llevar la respiración, a llevarlos un poquito también, como dicen algunos, por el mundo de los espíritus. Ya verás que aquí hay unas cuantas vertientes. Una vertiente más espiritual, otra vertiente un poquito más científica. Que bueno, creo que buscamos todos lo mismo, pero por diferentes caminos. Ahora estoy esperando al resto de la gente, que son unos capullos, no lo puedo decir, ¿no? Pues esperaba. ¿Qué te dice? ¿Pero qué dice? El bule cada vez está más joven, colega, te bulico. Tú sabes qué trae a la... Bueno, las texturas que utilizo son texturas que originalmente son simple y llanamente leña de la leña que utilizamos para la chimenea.
leña de encina concretamente. En estas texturas yo encuentro que hay un lenguaje. Algunas de las fotos con las que me voy encontrando son un poco, de alguna manera, vivencias que en su día tuve también con ayahuasca. Es lo que decía Tulio acerca del niño, acerca de la muerte, en el sentido de que es empezar de nuevo otra vez todo, ¿no? O sea, colocarte en una situación en la cual tú no estás condicionado. ¿Por qué? Porque te presenta un universo en el cual no tienes patrones de comportamiento, de ubicación. Y esto te obliga a reconsiderar de nuevo las cosas. Y esto tiene en sí mismo una función muy terapéutica, yo diría más que terapéutica, creativa. No, este es mi trabajo en España. Trabajo que hago en Brasil. Trabajo con artesanía, ¿no? Hago artesanía en plata, orfebrería de ustedes. Y con las pedras estas semipreciosas. Pedras de Brasil, pedras de mi provincia, de ahí mismo onde nací. Estos son ahí de mi provincia donde nací. Al hablar de la ayahuasca, del efecto de la ayahuasca, estamos llegando a los límites de la propia ciencia. O sea, la ciencia nos sirve para explicar todo lo que ocurre en el cosmos. Y ningún científico serio pretende que la ciencia lo explique todo. Entonces, el mundo de los espíritus, de los poderes invisibles, del alma de los difuntos, no es un mundo al cual la ciencia tenga acceso, por lo menos de momento. Y con esta premisa, lo que ocurre es que la ayahuasca, entre otras cosas, activa memorias muy antiguas en los individuos que las toman. La gente que es espírita, ¿no? Que de espiritismo, habla, no, que foi reencarnação passada, não? Eu não vejo assim. Eu vejo que nós outros sempre vamos levando em la genética ou na memória, porque trazemos de nossos antepassados, não? Pois mi padre, o padre de mi padre, não? E você vai, sempre se vai transferindo. Uma memória que vem através dos genes, não? Por otro lado está el hecho de que, de una forma también indiscutible, cada ser humano contiene en sí mismo toda la historia de la humanidad. Pero en muchos casos lo antiguo no desaparece, sino que se queda soterrado por lo nuevo que va apareciendo. Es decir, nuestro neocórtex, el cerebro, no ha hecho desaparecer capas más antiguas, sino se ha sobrepuesto a ellas, pero siguen existiendo estas capas más antiguas de carácter instintivo. De repente tú te ves num tempo muito antigo, com roupas distintas, coisas que te vêm assim na cabeça e fala, pô, que coisa, parece uma película de coisa antigua e que passa, né? Este sería un punto en el cual las creencias de carácter espiritual o religioso tal vez a algún momento coincidan con la ciencia, si la ciencia puede llegar a demostrar que efectivamente estas visiones de carácter arquetipo o cosmogónico que a veces aparecen bajo el efecto de la ayahuasca se corresponden con rescoldos de memoria que cada uno lleva dentro, ya que, como decía Jung, todos llevamos un saurio dentro, porque nuestra historia como seres vivos ha pasado en algún momento por ser saurios. En la ayahuasca le chamamos memória divina, não? Memória divina. Uma memória que está muito mais além de todo. Yo quiero dar el visto bueno, si no, no me fío un pelo de este tío. Lo tenías que realizar de esa forma. Primero unos subtítulos poniendo la pregunta en blanco. Bueno, un amigo pues me dijo que tenía un contacto en Perú, una chamán que pues que daba esta planta y nos fuimos para Perú, nos fuimos para allá. ¿Y allí qué Estuvimos pasó? ahí 15 días y tomamos 4 veces. Fue como un curso intensivo, digamos.
Y bueno, ahí se lo toman muy en serio, no es aquí, que no tienen, allí no piensan que es una droga, sino todo lo contrario, que es una medicina. Nosotros generalmente vemos un mundo de una manera fragmentada, ¿no? Como por trozos de conciencia, si es que llegamos a tener conciencia alguna vez. Entonces la planta lo que te ayuda es a ser más consciente y poder ver esa unidad. Lo que busco tomando este tipo de sustancias, por un lado es descanso de la mente, o sea, creo que funciona, que es contra el estrés y contra el cansancio de la mente. Y por otro lado, yo supongo que un poquito de análisis, para conocerme a mí mismo, o sea, es una forma de reconcentrarte durante 8 horas en unos cuantos temas en concreto. Y si consigues llevarlo un poquito hacia los temas que tú quieres, pues yo creo que consigues eso, análisis. No crea adicción, es algo que es duro de tomar, no tiene buen sabor y es puede ser una experiencia fuerte. Nuri es bailarina, ahí hay un informático, un realizador de publicidad y televisión, una ingeniera aeronáutica, una profesora de educación especial, una directora de arte y un kinky y otro director de arte. Y graciosos. Y entonces hay que llegar a la de abajo del todo y hay una umbría ahí que está de puta madre. Así arranca. El palo santo se utiliza para quemar como incienso, para ahuyentar los malos espíritus. Es una movida que utilizan en las tomas, en las ceremonias, para limpiar. Porque a veces, como por ejemplo en ayahuasca, a veces se vomita bastante, ¿no? Entonces se crea un ambiente un poco así. Entonces el chamán con esto limpia y te lava, y para ahuyentar espíritus, para limpiar a la gente de cositas. Yo creo que ayuda porque es un olor que vais a reconocer al principio, y luego cuando estás en planta, pues si estás teniendo un mal paso, estás ahí un poco más agobiado, es como darte un recordatorio de un estado en el que has estado normal, en el que has estado bien, tranquilo. Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. La boda del cielo y el infierno, de William Blake. Alucinaciones sí, pero bueno, una alucinación no es ver un elefante volando. Una alucinación, sobre todo con mezcalina o con psilocibina, suelen ser simples colores, formas geométricas. A lo mejor un momento de formas humanas o templos, pero yo creo que son simples formas, todo lo demás lo pone en la mente. Pero es tranquilo, o sea, no es así, oh, qué subidón, o sea, no es una droga, es algo mucho más tranquilo, te va mostrando poco a poco, te va enseñando, te vas metiendo. Es que no lo llamaría droga, yo lo llamaría medicina. Hay un estrato social que más o menos detenta el poder, que se encabezona de una forma oscurantista en querer mantener una desinformación social sobre estas sustancias. También es cierto que hay cada vez más personas que las toman de forma madura, incluso jóvenes también, que buscan información antes de tomarlas, saben sus dosis máximas para no caer en ningún tipo de intoxicación ni de mala historia, como se les suele llamar. Si un sujeto toma psilocibina, que es el psilocibe, que es un hongo tóxico, y ese sujeto en un momento dado coge un camión o si coge una moto se pega un trastazo. También no se pega el trastazo si bebe una copa de alcohol.
Pero ya tenemos abiertas las puertas del tabaco y del alcohol. Si ahora vamos a abrir más puertas, entonces al final tenemos una cadena de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que eso hace daño. La primera vez que tomé setas lo importante fue que lo tomé con alguien que ya lo conocía, ¿no? Entonces él estaba conmigo y estábamos en el campo, me lo tomé, digamos, como preparado con una persona que lo sabía, me lo tomé en ayunas y no es nada que te asuste, que hay gente que lo toma la primera vez, lo que no hay es que abusar. Tú depende de lo que tú pesas, tienes que tomarte en cantidad de gramos. La sensación que tuve la primera vez es que estábamos en una casa de esta, que lo recuerdo de los ladrillos estos antiguos que son negro y blanco, y era como que el dibujo como que se movía, ¿no? Como si hubiera agua encima. Os voy a leer un correo de una amiga que estuvo con nosotros de acampada el sábado. Ella no tomó San Pedro durante el día, pero tomó setas por la noche. Llevo mucho tiempo escuchándoos hablar de vuestras experiencias con la planta. Os escuchaba, pero era lo único que podía hacer, pues no podía comprender mucho. Más bien nada, e incluso debo confesar que llegué a sentir rechazo. Mi toma de las setas fue algo bastante inconsciente y supuso una de las experiencias más duras que he vivido. De la primera parte no puedo acordarme mucho. Sentía un embriagamiento que me provocaba bienestar y creo que llegué a quedarme dormida. Entonces algo empezó a agobiarme y a sentir que no tenía control sobre mi pensamiento. Cosas oscuras venían a mi cabeza. Había algo dentro de mí que me hablaba continuamente y que me repetía una y otra vez: esto no es un juego, no entendería nada. Poco a poco empecé a comprender que era un camino y que todavía tenía que comprender mucho más, que a la planta le quedaban cosas por enseñarme. El caso es que todo esto podía ser, y para mí sería lo más fácil de creer, un delirio. Pero resultó que era verdad, que la planta me iba enseñando muchas cosas, cosas cada vez de una más profunda espiritualidad. Todo empezó con una lucha con lo que yo llamaba mis demonios, mi inseguridad, mis miedos. Llegó el tema de la muerte y desde un profundo rechazo hubo un momento en que no llegué a darle importancia, no le tenía miedo. Empecé a llorar, al final lloraba de emoción por todo lo que sentía, y es que sentía mucho. Sentía lo grande que es todo y no sentía que yo fuera algo pequeño, sino que formaba parte de ello. No sé qué pensaréis de todo esto, porque yo todavía no sé qué pensar. A dar sentido a cosas que ni por asomo lo tenían antes del sábado, y sé que todo esto no tendrá más sentido que el que yo sea capaz de darle. Después, la rutina vai voltar a ser lo mismo que era antes. E a pessoa tem que mirar que o melhor que se pode viver é a rotina de cada dia, não? Está satisfeito com seu trabalho, está satisfeito com o que haga, está satisfeito consigo mesmo, não? E ese espíritu de solidaridad, ¿no? Hay diferentes formas, diferentes medios. Los holandeses iniciaron un camino, los españoles tenemos otro camino, y cuando nos reunimos a nivel internacional se habla del modelo español. ¿Qué quiere decir el modelo español? El modelo español quiere decir esto: que yo estoy en mi casa, que yo en mi jardín tengo, como bien veis, tomates, tengo hierbabuena, tengo salvia, por allí tengo los limones, tengo los naranjos, tengo mis almendras, tengo mis rosas, tengo mis margaritas. Bueno, pues tengo también mis plantas de cáñamo. Y ese es el modelo español, que tú en tu jardín plantas, o en tu terraza, o en tu balcón, plantas tus plantas de marihuana para tu consumo. Y entonces tú haces tu autocultivo para tu autoconsumo y no tienes para nada que entrar en las redes del comercio exterior, ni en las redes de la ilegalidad, ni en las mafias, sino que tú consumes lo que tú plantas en tu jardín. Este fin de semana pues estuve viendo una hormiga, porque había estado como media hora mirando una hormiga y luego en las visiones pues se me apareció la hormiga, pero yo creo que todo esto es más sugestionado que otra cosa. Mucha tranquilidad, muchas ganas de seguir viviendo, de seguir afrontando de nuevos proyectos, de amar a la gente, de llamar a tus amigos, a tus seres queridos, a tu familia. Luego
llegas a Madrid, te empiezas a trabajar, atascos y malos rollos y se pierde muy rápido. Pero sí que es como una comunión, ¿no? Como con la vida. ¿Por qué nos están prohibiendo esto? ¿Por qué nos están quitando este derecho? Es un poquito la pregunta que creo que deberíamos hacernos y sobre todo abrir el diálogo, que además que ya ni siquiera es que esté prohibido ya, sino que el diálogo está cerrado. Para mí, el ciclo ayahuasca de alguna manera ha terminado ya. Y la conclusión es esa, que ha cumplido su función, para mí me ha sido muy útil, es evidente que me ha permitido avanzar en mi proceso personal y estimular mi capacidad creativa, el ampliar mi horizonte, no ya religioso, sino humano. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, o sea, no sé lo que va a pasar mañana. Lo esencial es que aprendes a conocerte a ti mismo, que aprendes tus límites, tus fronteras, hasta dónde eres capaz y hasta dónde no eres capaz. Sobre todo aprendes a aceptarte a ti mismo, con tus mezquinerías, con tus tacañerías y con tus generosidades. Y ahí es donde nos enfrentamos con nosotros mismos, y ahí es donde la tradición judeocristiana nos han hecho hacernos dolientes y pecadores y culpables. Y cuando tú superas un momento de eso, sabes que ni eres pecador, ni eres culpable, ni tienes por qué rendirte a las evidencias de que eres un ser humano y por lo tanto tienes momentos de grandeza y tienes momentos de decrepitud. Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana. Por lo tanto, perseguir a 4 personas o a 6 porque se reúnen a tomar infusiones de ayahuasca me parece patético. Perseguir a un señor de 43 años que le da por tomar setas alucinógenas me parece ridículo. Ahora bien, si hay un tío que hace apología en gente menor de edad del consumo de estas sustancias, ese tío a la cárcel. Yo diría que con el inicio del tercer milenio lo que está dando es una toma de conciencia en muchos casos, tampoco por todo el mundo, no estoy generalizando, pero es una generalización tampoco exacta. Pero en muchos contextos sí hay personas que toman sustancias psicoactivas de una forma útil para sus vidas. Muchas son personas con situaciones sociales perfectamente instalados, incluso por personajes distinguidos, digamos, y no tienen nada que ver con un consumo compulsivo, patológico, marginal y todo lo demás, nada que ver. E eu vejo que de uma forma geral, nossa sociedade em geral, a maioria da gente, a grande maioria, não tem condição, não estão preparadas para tomar um enteógeno. Por quê? Em forma geral, quando uma pessoa desta, você vai tomar um enteógeno, o que passa? Você pode ter muito surtos de paranoia, surtos de neurose, coisas que estão mal hechas, estão mal desarrolladas em casa, não? Yo no tengo la menor duda que hoy día hay que ser muy asno para seguir defendiendo la prohibición de las drogas, como se llama, ante la evidencia social y estadística que no engaña a nadie. Claro que todas as coisas têm seus peligros, pero cada há que buscar sua liberdade. E hoje estamos caminhando para uma civilização de homens livres, que tenha liberdade sobre sua decisão personal.